Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Abasto Norte. Es el momento de realizar la poda urbana y hay que hacerla bien. Por eso, ABC Rural compartió un trabajo con técnicos que conocen del tema, que son los ingenieros Oscar Vera, Miguel Abarrios y Rosa Colmán, quienes nos van a mostrar cómo se realiza una poda urbana. Existen distintos tipos de podas. Es natural acordarnos en esta época del año de que nuestros árboles tienen que ser podados. Sin embargo, es importante conocer varios aspectos referentes a la poda, que por lo general son encarados de forma bastante empírica. La poda es una intervención que se usa para manejar los árboles, ya sea estos se encuentren en las ciudades, siendo árboles urbanos o en plantaciones forestales. Los tipos de poda tienen objetivos distintos, sabiendo de que la poda es la eliminación, consiste en eliminar ramas totalmente o parcialmente. Es importante aplicar adecuadamente y oportunamente también la poda, y por sobre todo emplear las herramientas especiales para este menester, para esta finalidad. El ingeniero explicó algunos detalles a tener en cuenta sobre los árboles. Es importante resaltar de que cada árbol tiene una característica específica. Cada árbol tiene una forma natural y cada árbol tiene sus características en cuanto a tamaño y a exigencias, por ejemplo, de espacio y por sobre todo de cuidado. En este sentido, nosotros tenemos árboles que tienen o requieren cuidados diferenciados. Por ejemplo, la forma natural que adoptan al crecer los árboles nativos tiene que ser manejada o conducida con la poda. En cuanto a la mala selección de la especie, nosotros tenemos que ser un poco responsables, conociendo un poco la especie que vamos a plantar y por supuesto los cuidados que cada especie requiere, en especial en relación a la poda. Y la responsabilidad generalmente solemos tirarla a la gente que está encargada de liberar los cables, proteger los edificios, por ejemplo. Sin embargo, nosotros también somos responsables en cuanto a la selección y manejo. Posteriormente, nos explicaron cómo se realiza la poda de formación de un árbol. La poda de formación es una poda que se realiza en las ramas laterales de la copa de un árbol. Generalmente se cortan las ramas de la periferia de un árbol. Como ejemplo, tendríamos aquí un pequeño árbol que lo que se cortarían sería digamos, alrededor de la copa de un árbol. También lo que debería de cortarse, digamos, sería lo exterior. No se debe de interrumpir la forma natural de un árbol. Otra cosa que no debe realizarse, digamos, es cortar las ramas de las ramas que tocan el tronco. En este caso sería la rama que toca el tronco central, porque eso interrumpe la forma natural de un árbol. Otra cosa que pasa generalmente es cuando tenemos árboles en nuestras veredas, viene la ande, digamos, y te parte el árbol. Eso sería algo que no debería de hacerse. Una planificación previa de los árboles sería lo indicado y lo correcto para evitar esas cosas, porque el árbol tenemos que cuidarlo desde que nace. La poda de formación se realiza desde que es muy pequeño hasta durante toda la vida del árbol. ¿En qué consiste la poda sanitaria? La poda sanitaria consiste en la eliminación de ramas por medio del corte, que puedan estar afectadas generalmente por ramas muertas, por ataque de alguna enfermedad, de algún insecto, y lo que se busca con esto es separar las ramas afectadas para así liberar el árbol y llegar a obtener el buen desarrollo del individuo. Esta eliminación se realiza desde la parte externa del árbol hasta llegar a la unión de la rama con el tronco. Finalmente, el ingeniero Oscar Vera explicó cómo se debe realizar el corte de las ramas gruesas de los árboles. Vamos a explicar una de las técnicas que se tienen que implementar para realizar correctamente la poda de árboles urbanos. Consiste en la reducción del peso de la rama con una serie de cortes sucesivos y que tienen la finalidad de proteger al árbol que se está podando. Acá vamos a hacer una demostración. Esta
herramienta, es una podadora de altura, es una herramienta que tiene un motor, una cadena de motosierra. El operador que emplea esta herramienta tiene que ser un operador capacitado, tiene que estar dotado de equipos de seguridad, principalmente por las condiciones de trabajo. Entonces vamos a hacer una serie de cortes y para mostrarles un poco este principio básico de la operación de poda, principalmente cuando estamos interviniendo ramas gruesas. En esta parte el operador está reduciendo el peso de la rama hasta llegar a un peso satisfactorio en la cual el propio tamaño de la rama tienda a no desgarrar la corteza cuando cae. Reitero, es un conjunto, una serie de cortes simultáneos que se tienen que aplicar sí o sí y ese es el corte final. Son dos cortes, un corte de arriba, un corte por abajo, que sirven para evitar el desgarro de la rama. Y el resultado final es un corte limpio, un corte que no dañó la corteza y un corte que va a permitir la rápida cicatrización del árbol. Este bloque fue presentado por Abasto Norte.